Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Le puedes bajar volumen a tu música, por favor? Vas a poner acá. Bueno, vamos a continuar con lo que son los protocolos y anatomía vascular cerebral y de vasos del cuello. Entonces, para la exploración vamos a tener lo que son la ecografía Doppler de vasos supraórticos y transcraneal, la angiotomografía de vasos intra y extracraneales y la angioresonancia de vasos intra y extracraneales. Entonces, empezando con la parte de ecografía Doppler, con los vasos supraórticos, tenemos que esta nos va a proporcionar información del flujo vascular, morfología y pared del vaso. Es un método pues de bajo costo y fácil disponibilidad, pero va a tener algunas limitaciones, las cuales son la dificultad para estudiar las estructuras vasculares que tengan calcificación y dificultad en vasos que sean redundantes, en pacientes que tengan el cuello corto, cuello irradiado o bifurcaciones carotíneas muy distales. Hay que tener en cuenta unos parámetros en cuanto al equipo, que es la utilización de un traductor de alta frecuencia, ya sea de 7 a 10 MHz, y mantener el ángulo de incidencia del haz del ultrasonido lo más bajo posible y paralelo al flujo e inferior a 60. Esto porque la mayor señal y el mejor espectro en la imagen Doppler se va a tener cuando el flujo es paralelo al haz del ultrasonido. Bueno, entonces para el análisis de la imagen vamos a tener lo que es la escala de grises en tiempo real o modo B, el estudio Doppler color o modo B color y el análisis espectral. El modo B nos va a permitir la visualización de la pared del vaso y del complejo íntima media y también visualizar las placas ateromatosas. El Doppler color nos va a brindar información en tiempo real de un segmento vascular. El color asignado va a depender de la dirección del flujo. Y el análisis espectral nos brinda información funcional que va a depender de la velocidad de flujo, si hay presencia de estenosis o tortuosidad del vaso. Es importante la diferenciación de la carótida interna y externa, y para esto este último nos permite un registro. Si el registro es de baja resistencia, va a corresponder a la carótida interna, mientras que si es de alta resistencia, pertenece a la carótida externa. Entonces aquí en esta imagen vamos a ver lo que es un ecodoppler en un registro espectral de velocidades en la carótida interna y externa que muestran un flujo normal de baja y alta resistencia respectivamente. En cuanto a la ecografía Doppler transcraneal, esta nos va a permitir medir el flujo sanguíneo del polígono de Wills y el sistema vértebro-basilar. Para su exploración se utilizan sondas de 2 a 2.5 MHz o 14 a 15 si se evalúa a nivel de las arterias temporales. Para su evaluación vamos a tener 4 enfoques, que son el transtemporal, transorbital, suboccipital y submandibular. Si abordamos las vías transtemporal y transorbitaria, el paciente va a estar en decúbito supino, mientras que si abordamos por vía suboccipital, el paciente debe estar sentado. Entonces, hablando de la vía transtemporal, el abordaje se hace como, bueno, su nombre lo dice, en la zona temporal, por encima del arco cigomático e inmediatamente por delante y hacia arriba del trago del pabellón auricular. Este nos va a permitir valorar lo que es la arteria cerebral media, la anterior, comunicante posterior y cerebral posterior. En cuanto al abordaje transorbital, tenemos que con este se van a estudiar las porciones de la circulación cerebral anterior. Vamos a colocar el transductor contra los párpados cerrados, pidiendo al paciente que mire hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda, y utilizando incidencias supra o laterovulvares. Con este vamos a evaluar la arteria oftálmica y el sifón carotídeo.
El abordaje suboccipital, vamos a ubicar el transductor exactamente entre el margen posterior del foramen magnum y la apófisis espinosa, palpable del atlas. El haz va a estar dirigido hacia el puente de la nariz y el paciente debe inclinar la cabeza hacia adelante. Con este vamos a evaluar lo que son las arterias vertebrales y el tronco basilar. El abordaje submandibular se realiza con el transductor colocado en posición submandibular. El haz se dirige leve y posteriormente hacia la línea media. Con esto complementamos el examen, ya que permite evaluar las porciones retromandibulares y extradurales más distales de la carótida interna, es decir, los segmentos C5 y C6. Pasando a lo que es la angiotomografía de los vasos intra y extracraneales, tenemos que es una técnica no invasiva. Se utilizan equipos TC multicorte, en donde los datos se adquieren de forma continua mientras la mesa se desplaza y el gantry va rotando de forma continua. Esto nos va a permitir también que se puedan realizar las diversas reconstrucciones. Entonces hay que tener en cuenta unos parámetros de adquisición del angio-TC, como la duración de la adquisición de la misma, la velocidad de movimiento de la mesa, la colimación, el pitch, que es la velocidad del movimiento de la mesa entre la colimación por la frecuencia de la rotación del gantry. También el contraste yodado no iónico, utilizar un bolo de aproximadamente 100 mililitros a 4 mililitros por segundo, seguido de uno de solución salina de 40 mililitros. Y recordar que va a haber una adecuada sincronización entre la inyección del contraste y la adquisición de los datos. Esto se hace mediante el test bolo o la detección automática del bolo. También va a tener ventajas y desventajas. Sus ventajas es la alta resolución espacial en el plano de adquisición axial, las reconstrucciones multiplanales que permite y las reconstrucciones 3D. Las desventajas, digamos, que viene siendo la radiación ionizante, el uso del contraste iodado en pacientes que sean alérgicos y el artefacto de refuerzo del haz. Bueno, entonces en estas imágenes, en la primera vamos a ver lo que es una angio-TC en reconstrucción MI. En proyección sagital vemos lo que es la bifurcación carotidia derecha totalmente normal. En la segunda imagen vemos una angio-TC en reconstrucción BR del polígono de Wills, que también está normal. Y en la última imagen vemos una angio-TC, una reconstrucción MID en proyección sagital, y vamos a observar aquí ya lo que es una placa de ateroma calcificada y vemos cómo impide la correcta visualización de la luz vascular. Bueno, pasamos a lo que es la angioresonancia de vasos intra y extracraneales. Tenemos que este estudio se puede realizar mediante diferentes técnicas. Vamos a tener lo que es el time of flight o TOF, contraste de fase o PC y la angioresonancia con gadolinio. Tenemos que el TOF y el PC, aquí el contraste entre los brazos y el tejido por el que discurren se va a conseguir mediante la aplicación de pulsos de excitación, y estos pulsos van a anular la señal del tejido estático y solo van a mostrar la señal de los espines que están en movimiento en el interior de los vasos. Esto se realiza mediante secuencias de ecogradiente y también permite reconstrucciones en 2D y 3D. Entonces, en la primera imagen vemos una angioresonancia en 3D. Con técnica TOF vemos en reconstrucción MIP un polígono de Wills que está normal. Y en la segunda imagen vemos una técnica de contraste de fase en una proyección sagital, en donde se observa codificado en negro el flujo ascendente de la carótida derecha y de la arteria vertebral. Bueno, vamos a tener que la angioresonancia con secuencias de ecogradiente 3D con gadolinio es la técnica más utilizada. Vamos a utilizar una dosis de gadolinio de 0.1 milimol por kilogramos y se debe inyectar de 2 a 5 mililitros por segundo, seguida con una inyección de suero salino de 20 a 40 mililitros. En estos estudios, pues mediante la utilización del gadolinio, la adquisición se realiza en el momento en el que el gadolinio alcanza el árbol vascular, logrando de esta manera acentuar el contraste de los vasos entre los vasos y el tejido circundante.
En esta también se pueden utilizar unas secuencias que se llaman secuencias en sangre negra, en donde la señal de la sangre en movimiento se va a suprimir y la luz del vaso aparece hipointensa cuando el flujo está presente. Entonces, la pared del vaso va a aparecer con mayor intensidad de señal que la luz, por lo que estas técnicas van a ser excelentes para valorar lo que es la pared vascular. En la imagen vemos lo que es una angioresonancia con gadolinio, una reconstrucción en MID, en proyección sagital, de la bifurcación carotidia normal. Y pues para recordar que las técnicas de reconstrucción de imágenes que hay disponibles tanto para angiotomografía como angioresonancia son la multiplanar o MPR, reconstrucción curvilínea, proyección de intensidad máxima o MID, volumen rendering y endoscopía virtual vascular. Entonces ya pasamos como tal a lo que es la anatomía de la circulación craneocervical y empezamos con la circulación pues arterial. Entonces, empezamos con lo que es el arco aórtico y los grandes vasos, ya que la circulación craneocervical tiene el origen a nivel del callado aórtico, en donde la primera estructura vascular que tiene origen a la derecha es el tronco arterial brachiocefálico, que lo hemos señalado con la flecha amarilla, y a nivel de la base del cuello va a dar origen a la arteria carótida común o primitiva, que está marcada con la flecha azul del lado derecho. La arteria subclavia está marcada con la flecha roja del lado derecho también. Vamos a tener por otro lado la arteria carótida común izquierda, que se origina directamente del trayecto torácico, posteriormente con un trayecto cervical, que está también marcado con flecha azul, y finalmente del callado aórtico surge la arteria subclavia del lado izquierdo, que luego de cruzar la parte caudal de la clavícula se transforma en arteria axilar. Entonces, vamos a ver con amarillo que está debajo del tronco arterial brachiocefálico. Con el color azul está el origen de la arteria carótida común. Con el color verde se observa la arteria subclavia del lado derecho. Vamos a ver marcado de color violeta el trayecto de la arteria carótida común o primitiva del lado izquierdo. Y finalmente vemos con el número 10 o color marrón se encuentra el origen de la arteria subclavia izquierda. A nivel cervical, las arterias carótidas primitivas o comunes van a dar origen a las arterias carótidas internas y externas. A nivel de las arterias subclavia derecha e izquierda, vemos marcado con los números 6 y 11 el origen de las arterias vertebrales izquierda y derecha, siendo esta la primera rama de la arteria subclavia. Entonces, vemos acá en un estudio geográfico en donde se puede observar, vemos con la flecha amarilla el tronco arterial brachiocefálico, con la flecha verde la arteria subclavia del lado derecho, con el azul el origen y el trayecto de la arteria carótida común derecha, con violeta vemos a la arteria carótida común del lado izquierdo y de marrón la arteria subclavia del lado izquierdo. Acá también podemos observar el origen de las arterias vertebrales que van a surgir como primera rama de las arterias subclavias. Bueno, entonces acá vemos que existe una relación entre la angiografía que les mostraba anteriormente y abajo a la izquierda una angiotomografía en 3D y a la derecha una angioresonancia. Entonces vemos marcadas las mismas estructuras que les mencioné anteriormente. Entonces, hablando como tal de la arteria carótida interna, tenemos que, bueno, ya lo había dicho, es rama terminal de la arteria carótida primitiva o común. Y tenemos que a nivel del cartílago tiroides, la arteria carótida común se divide en externa para la circulación extracraneal y la interna, que va a dar la irrigación a la parte endocraniana, dada por el circuito posterior y el circuito anterior fundamentalmente. La arteria carótida interna tiene origen cervical y se introduce en el endocráneo a nivel cervical, no va a dar ramas y esta va a presentar diferentes segmentos. Entonces acá están demarcados, son 7 segmentos desde C1 a C7, empezamos con el segmento cervical o C1 ascendente, que luego tiene un trayecto cuando ingresa a nivel del conducto carotidio, a nivel de la base del peñasco, que es un trayecto
petroso, que va a dar origen al trayecto C2 o petroso. Finalmente, un trayecto a nivel del agujero rasgado anterior que hace la transición entre el segmento petroso y el segmento cavernoso, que se denomina segmento lacerum o C3. Posteriormente va a tener un trayecto a nivel del cero cavernoso en su margen lateral, dando origen a la parte cavernosa o segmento C4. Luego toma contacto con la apófisis clinoides anterior antes de dar origen al segmento oftálmico y comunicante a partir del segmento oftálmico. La arteria carótida interna presenta un trayecto meningio importante para los procedimientos quirúrgicos, por lo cual es importante para saber diferenciar si hay patología por fuera o por dentro de este segmento. Finalmente va a haber un segmento comunicante, que es el segmento terminal de la arteria carótida interna a nivel intracraneal. Bueno, entonces aquí podemos observar los diferentes segmentos de la carótida interna en una reconstrucción de angiografía digital y en la angiotomografía 3D. Acá también observamos una reconstrucción de una angio digital y el desplegamiento de un estudio de angioresonancia magnética, como se pueden observar pues, perfectamente en ambos estudios. Bueno, pasamos a lo que es el polígono de Wilks, que es una estructura vascular importante, ya que permite una adecuada distribución de la irrigación arterial, uniendo una circulación que va a ser anterior y posterior mediante, digamos, unos puentes. Para esto, la arteria carótida interna, en conjunto con la colaboración del circuito posterior, va a dar origen a este polígono. Entonces, acá podemos observar cómo este polígono está constituido por ramas de la arteria carótida interna y del circuito posterior o vertebrobasilar. La arteria carótida interna va a dar origen a la arteria cerebral media y a la arteria cerebral anterior o ACA, fundamentalmente al segmento A1, que es precomunicante. Y estos dos segmentos se van a unir uno del otro lado por la arteria comunicante anterior, que viene siendo como el puente, digamos. Y la arteria carótida interna también va a dar origen a lo que es la arteria comunicante posterior, que se une al segmento P1 de las arterias cerebrales posteriores y constituyendo como tal así el polígono de Wilks. Igual ahora vamos a hablar de cada una de estas arterias. Entonces, vemos en esta angiografía por resonancia magnética cómo se observa con flecha azul los segmentos A1 precomunicantes de las arterias cerebrales anteriores que van a estar unidos por la arteria comunicante anterior. Lo hemos señalado con la flecha amarilla. Con las flechas violetas vamos a ver las arterias comunicantes posteriores y los segmentos P1 de las arterias cerebrales posteriores que tienen origen en el tronco basilar con la flecha roja. El polígono de Wilks generalmente tiene variantes, o sea, pueden haber diferentes calibres en las estructuras que lo constituyen. Y por lo general, las arterias comunicantes posteriores pueden encontrarse con hipoplasia o a veces no lo vamos a poder visualizar en los estudios de resonancia o tomografía. Entonces, hablando de la arteria cerebral anterior, tenemos que el circuito cerebral anterior va a tener diferentes segmentos. Un segmento inicial que va a ser el A1 o precomunicante, el segmento postcomunicante A2 y las arterias distales. Entonces se demarcan fundamentalmente la arteria pericallosa y la arteria calloso-marginal, que van a dar irrigación fundamentalmente a lo que es la cara medial del encéfalo y lo que tiene relación con el cíngulo, la parte medial del lóbulo frontal anterior y la circunvolución frontal superior, asimismo en su cara medial. Entonces, acá lo vemos mejor. Tenemos que el segmento inicial, A1, como ya les dije, precomunicante, va a estar marcado con la flecha roja. Posterior a la arteria comunicante anterior se encuentra el segmento A2 postcomunicante, lo vemos marcado en el gráfico con un segmento verde. Y finalmente el segmento A3, que van a ser las ramas corticales, que son de tercer orden y van a estar distales. Lo vemos señalados con el color azul. Bueno, acá vemos una reconstrucción tridimensional en donde se ven las diferentes ramas
que tiene el trayecto de la arteria cerebral anterior, todas las vemos señaladas con flecha amarilla, y vemos el trayecto precomunicante, postcomunicantes y los ramos terminales a lo largo de la cara medial del lóbulo frontal y el sector anterior del lóbulo parietal. Entonces pasamos a lo que es la arteria cerebral media. Tenemos que el trayecto de las arterias cerebrales medias tiene un tramo proximal u horizontal que va a estar demarcado con el círculo rojo, donde dan origen a arterias perforantes o cápsulas triadas, que estas van a dar irrigación a los ganglios basales, particularmente a todo lo que es la zona de la cápsula interna, el núcleo denticular, el núcleo caudado, con la cápsula externa y parte de la cápsula extrema. Podemos ver cómo ese tiene un trayecto horizontal que es corto y lo vamos a observar a lo largo de la parte inicial o basal de la cisura de Sylvius. Entonces, este trayecto se continúa lateralmente con el segmento M2 o insular, que presenta una parte horizontal en la vista coronal y una parte ascendente que posteriormente va a dar origen al segmento M3 opercular de la arteria cerebral media. Esta finalmente se divide en ramos corticales para dar irrigación de gran parte del lóbulo frontal de la arteria basal y lateral opercular del lóbulo temporal y el lóbulo parietal, y también a los ramos terminales corticales que van a dar origen a los segmentos M4, que son los últimos, que son los corticales, como vemos en la imagen. Bueno, entonces acá vemos una angioresonancia en un corte coronal y vemos cómo está demarcado el segmento M1, seguido por el segmento M2, que está marcado con la flecha o con la partecita verde. Vemos luego la porción ascendente vertical a nivel de la cisura de Sylvius y luego el segmento M3 y los pequeños ramos distales que van a ser M4. Bueno, acá vemos también un estudio angiográfico en corte axial con una proyección de máxima intensidad en donde vemos cómo se ven todos los segmentos M1, M2, M3, M4 y en el caso de la arteria silviana del lado derecho. Estos segmentos en la parte distal van a tener distintas ramificaciones que van a dar irrigación a diferentes segmentos cerebrales, como lo son el lóbulo frontal, parietal y temporal. Entonces, vamos a tener que la arteria silviana tiene gran parte de la irrigación del lóbulo frontal. Entonces, vemos como este esquema donde podemos visualizar las diferentes ramas distales. Una mejor manera de visualizarlo es a través de una secuencia T2 volumétrica. Desde anterior a posterior, vamos a ver cómo tenemos la rama orbitofrontal, la rama prefrontal, prerolándica y rolándica. Bueno, siguiendo con las divisiones de anterior hacia posterior, vemos cómo el lóbulo parietal se dan ramos hacia la parte parietal anterior, el angular da ramos temporo-occipital y también hacia la parte parietal posterior. Vemos cómo la cisura de Sylvius y las diferentes ramificaciones en la parte central de la arteria silviana o la arteria cerebral media. Finalmente, tenemos que dar unos ramos temporales para la parte media del lóbulo temporal, el ramo temporal medio, temporal anterior, temporopolar y para el sector anterior del lóbulo temporal. Finalmente, el último gráfico, podemos observar todas las regiones que irriga desde la parte anterior hasta la posterior, pasando por los lóbulos frontal, superolateral del parietal, el centro anterior del lóbulo occipital y gran parte del lóbulo temporal. Bueno, hablando de la arteria cerebral posterior, tenemos que esta tiene origen en el tronco basilar y tiene diferentes segmentos que constituyen, como ya había dicho antes, la parte posterior del polígono de Wills y se comunica con el territorio del circuito anterior a través de las ramas arterias comunicantes posteriores. Bueno, entonces tenemos un segmento P1, que es el segmento inicial a partir de la división del tronco basilar o segmento precomunicante. Posteriormente,
la arteria comunicante posterior comienza en el segmento P2 o segmento ambiens. Y distalmente vamos a tener las ramificaciones para el lóbulo occipital. Tenemos lo que es el segmento P3 cuadrigeminal. Entonces, vamos a tener finalmente los pequeños distales que se encuentran marcados con un cuadrito violeta, que es el segmento calcarino o P4. Entonces, así pues queda constituida la irrigación encefálica tanto para el circuito anterior como el posterior. Entonces, vamos a tener también lo que es el sistema vertebrobasilar. Tenemos que es el que va a dar origen, o ese, digamos, el circuito posterior como tal. Este tiene origen a nivel de las arterias subclavias a partir del segmento proximal de las arterias vertebrales. Entonces, las arterias vertebrales presentan un segmento proximal extraóseo o B1 con ingreso al agujero transversal de las arterias vertebrales para continuar con el segundo segmento, que es B2 o foraminal, y finalmente, una vez que atraviesa el agujero transversal del atlas, tiene un trayecto sinuoso, que es el B3, y luego ingresa al endocráneo a través del agujero occipital en las meninges, dando como tal el segmento intradural, que es denominado B4. Entonces, acá los podemos observar cómo se ven los diferentes segmentos de la arteria vertebral, fundamentalmente el origen a nivel de la arteria subclavia y el segmento B1 extraóseo, donde se continúa el segmento B2 a través del agujero transverso a partir de la sexta vértebra cervical. Finalmente, vemos en el recuadro azul cómo se observa el tercer segmento de la arteria vertebral B3, que se encuentra distal al agujero transverso del atlas, para ingresar al endocráneo y formar el segmento B4. Bueno, entonces aquí vemos que se visualiza un corte axial de resonancia magnética en donde visualizamos el segmento B3. Posteriormente con el recuadro verde de esta diapositiva que tengo acá, que es el segmento B4, que va a dar origen a la parte terminal de las arterias vertebrales, y finalmente se va a unir a nivel intradural para formar el tronco basilar. Entonces, desde el sistema vertebrobasilar dependen muchas ramas que van a irrigar lo que es el cerebelo y el tronco encefálico. Estas, las principales van a ser las arterias cerebelosas y las perforantes para la protuberancia y el bulbo. Entonces, tenemos las principales ramas para el cerebelo, que son, como ya había dicho, la arteria cerebelosa superior, que la vemos marcada con una flecha negra. Luego vemos marcada con la flecha azul y roja las arterias cerebelosas inferiores. Una de localización anterior, que es la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, que también habitualmente surge del tronco basilar. Mientras que la arteria cerebelosa posterior o pica surge habitualmente de la arteria vertebral en un segmento B4, como vemos en el gráfico. Entonces, aquí observamos lo que es una angioresonancia magnética. Vemos que se observa el segmento B4 marcado con la flecha violeta, también la arteria pica, la AICA con la flecha azul, originándose del tronco basilar. Entonces, vamos a ver cómo si a nivel contralateral presenta un calibre asimétrico de aspecto hipoplásico. Finalmente, con la flecha roja y casi a nivel de la bifurcación del tronco basilar, se visualiza la arteria cerebrosa superior. Y finalmente el tronco basilar, como ya lo había dicho cuando expliqué el polígono de Willis, se divide en dos arterias cerebrales posteriores, que estas están demarcadas acá con la flecha verde. Señala lo que es el segmento P1. Bueno, en cuanto a las venas extracraneales y los senos venosos durares, tenemos que el drenaje del endocráneo va a tener una parte que es superficial y un drenaje profundo. En relación al drenaje superficial, tenemos un confluente anterior que está demarcado básicamente por lo que es el seno cavernoso, que va a estar localizado a los costados de la silla surca. Este recibe el drenaje venoso fundamentalmente de las arterias oftálmicas,
Y tenemos también los senos venosos de la base del cráneo, que son los senos frontovasales, el seno efenoidal. Estos transcurren alrededor del ala menor del efenoides y allí da ramos meningios en la fosa craneal media. Finalmente, el confluente venoso anterior, que está dado por el seno cavernoso, va a drenar a un confluente venoso posterior a través de los senos petrosos. Estos transcurren por el borde superior del peñasco y por el borde inferior. También van a dar origen al plexo basilar, que se ramifica a través de la lámina basilar del occipital y en el contorno del agujero magno, donde van a dar origen a los senos occipitales. Estos últimos transcurren hacia lo que es la tórcula o el confluente posterior a la prensa del erófilo. A partir de esta última surgen senos venosos laterales que van a drenar hacia la topografía de los senos sigmoideos. En el confluente o en el trayecto de la unión de la escama del occipital con el peñasco, y van a ingresar a través del agujero rasgado posterior en la parte anterior, que va a dar origen al golfo de la vena yugular. Finalmente, la mayor parte de la sangre a nivel del endocráneo se va a drenar a nivel de la vena yugular interna, que finalmente termina drenando en el confluente yugulo-subclavio hacia la vena cava superior. Tenemos que el drenaje venoso profundo va a estar determinado por las venas cerebrales internas. Estas venas drenan la parte central o medial de los ganglios basales, que a su vez van a drenar hacia la topografía de la vena de Galeno. Entonces, que es la que hemos marcado con el número 15. Esta va a dar origen al seno recto, que también recibe sangre del seno longitudinal inferior, y la vena de Rosendahl, que viene de la región temporal mesial o medial. Finalmente, el seno recto va a drenar hacia la topografía de la prensa de erófilo, que drenan las venas yugulares internas a través de los senos laterales y el seno sigmoideo. Entonces, se observa el drenaje venoso cerebeloso, que drena a través de las diferentes venas perimesencefálicas o a través de las venas del tentorio hacia los senos laterales o los senos sigmoideos. Y el drenaje venoso superficial se puede observar en la parte superior las venas corticales que se dirigen hacia la topografía del seno longitudinal superior. También vamos a observar lo que es el seno longitudinal inferior, las venas cerebrales internas, el seno recto, la vena de Galeno, como drena al igual del seno longitudinal superior hacia el confluente posterior, que finalmente drena por los senos laterales y senos sigmoideos a la vena yugular interna, que es la que está denominada con el número 7. Entonces, vemos que todas estas estructuras se pueden visualizar en esta angioresonancia. Vemos cómo se observan las venas corticales, los senos longitudinales, cómo hay permeabilidad del flujo. Vemos la vena de Galeno, el seno recto, las venas de Rosendahl, las cerebrales internas, y el drenaje del seno lateral sigmoideo y las venas yugulares. Se puede ver también cómo el drenaje posterior es dominante del lado derecho. Vemos una incidencia coronal en donde observamos el plexo venoso del drenaje del seno cavernoso, y como confluente posterior se drena toda la sangre proveniente del circuito profundo y superficial. Acá vemos pues como una correlación del esquema anterior con este estudio de resonancia magnética, y vemos como hay una leve dominancia del lado derecho. En este gráfico vemos pues como tal el drenaje superficial del cerebro a nivel de las venas del tentorio.